Bienvenidos a nuestro programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio de la palabra de Dios. Les acompaña desde las praderas canadienses el hermano Carlos Enrique Díaz. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias nuevamente por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Te pedimos ahora, Señor, que ilumines nuestra mente como lo has hecho en las ocasiones anteriores y entonces puedas derramar tu espíritu sobre nosotros y podamos nosotros comprender tu voluntad para nuestras vidas en este día. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor. Amén. El día de hoy vamos a estudiar la lección del día jueves, capítulo 5 a los Efesios, y la lección del día viernes, capítulo 6 a los Efesios. Bien, el capítulo 5 podemos decir que es un capítulo donde se dan consejos prácticos para la vida cristiana. Muchos son los consejos que da Pablo en este capítulo. Por ejemplo, él dice, sed pues, en el versículo 1 del capítulo 5 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Entonces, Pablo da el consejo de la pureza de la conversación del cristiano. Esto es muy importante. A veces podemos llegar a ser tentados como cristianos a entrar en conversaciones que se alejan de la pureza que debe caracterizar a todo cristiano. Todo cristiano debe ser un ejemplo en todos los aspectos de su vida, incluso en la conversación. Si la conversación está enfocada en temas impuros, por ejemplo, de fornicación, inmundicia, avaricia, dice Pablo, ni siquiera esto se nombre entre vosotros. La única manera para que esto sea posible, para que esto se pueda manifestar, este fruto del Espíritu se pueda manifestar en la vida del cristiano y que el cristiano pueda dar como fruto que cada conversación que tenga mantenga la pureza que corresponde, es por medio del Espíritu Santo. La única manera es que el Espíritu Santo esté constantemente en comunión con nosotros, que Jesús esté siempre en nuestra mente. ¿Cómo podemos hacer esto? Alejándonos de toda ociosidad, alejándonos de contenido que sencillamente nos aleja nuestra mente de Dios. Entonces podremos controlar con la bendición de Dios todo impulso que nos lleve hacia un camino diferente al de la pureza de la conversación cristiana. Dice Pablo en el versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. En el capítulo 1, Pablo está dando un ejemplo de lo que está recomendando en el capítulo 5. Él da gracias en el versículo 15 del capítulo 1. Dice que no cesa de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. También Pablo recomienda en el capítulo 5, versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Hay quienes piensan que si hay algo que la Biblia no menciona,
entonces somos libres de decidir en función de ello. Pero no es así el proceder cristiano. Hay muchas cosas que la Biblia no menciona. Por ejemplo, la Biblia no dice si debemos o no debemos ir a un lugar nocturno como una discoteca o un bar. No dice no irás al bar, no irás a la discoteca. Pero nosotros debemos comprobar lo que es agradable al Señor preguntándonos si Jesús iría a ese lugar. Y si respondemos que sí iría, debemos entonces hacernos la segunda pregunta. ¿Para qué iría? ¿Para bailar o para predicar? Cuando nosotros nos hacemos estas preguntas, entonces logramos obtener una respuesta inmediata en nuestras conciencias y logramos entonces comprobar lo que es agradable al Señor. El capítulo 6 de la carta a los Efesios es uno de los capítulos más populares de toda la Biblia porque Pablo utiliza de manera metafórica la armadura que usa un soldado para hablar de la armadura de Dios. En el versículo 10 del capítulo 6 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Podemos recapitular entonces que nuestra armadura es la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación, el Espíritu, que es la palabra de Dios. Es un compendio maravilloso de cómo el cristiano puede blindar su vida de las acechanzas del maligno. La única manera de blindar nuestras vidas de las acechanzas del maligno es siguiendo paso a paso estas recomendaciones de Pablo. Y la mejor manera de hacerlo es hacerlo como se recomienda en Deuteronomio capítulo 6, donde dice lo siguiente, versículo 5: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta es la armadura de Dios y esta es la manera práctica de que Cristo pueda habitar en nuestros corazones. Queridos hermanos, hemos llegado entonces al final de estos 5 repasos. Para mí fue un placer haber acompañado a cada uno de ustedes a través de este medio y de este canal. Que Dios les bendiga.